acceso a puestos de estacionamiento y objeto, que podría ser cualquier elemento, 80 metros, o el eje de otra calle de rodaje. Distancia entre calle de rodaje que nos... Bueno, esto es entre dos calles de rodaje, ¿no? Es una calle de rodaje interna en plataforma y es una principal paralela a la pista, ¿no? Pues entre una calle de rodaje que no sea de acceso a puestos principales, que serían, estas serían las que están direccionando hacia donde se va a estacionar, son calles de acceso, o calles de rodaje de acceso a puestos de estacionamiento. Entonces, si no es la distancia entre una calle de rodaje cualquiera a un objeto, debería ser 47.5 metros, que es lo que tiene. Y lo último, distancia entre calle de acceso a puesto de estacionamiento y un objeto, 42, ¿no? Es un poquito mejor, yendo más lento también, ¿no? Entonces, en todo caso, eso debe, bueno, aquí tenemos esto, ¿no? Entonces, esta distancia, 42.5 a un puesto de estacionamiento. A un objeto que no es puesto de estacionamiento y a un puesto de estacionamiento, 42.5. Y ya tienen la configuración inicial de un eje. Entonces, la plataforma, cuando se diseña, tiene que considerar todo esto, ¿no? Todo esto, incluidas las calles de rodaje internas que se consideran. Esto es complementario, pero sí se puede ir viendo, ¿no? Siempre vamos a tener el tema de la letra clave. Y van dando distancias adicionales, pero resumidas siempre bajo estos límites, ¿no? Por decirlo, dice, a ver, la distancia total es B, ¿no? Esta es la semi-envergadura, separaciones entre calle, rodaje y objeto, y vamos a volver a los 16, 21, 26, 40 y 47.5. Entre el rodaje de la plataforma un objeto, entonces vamos a, el rodaje de la plataforma, vamos a volver a los 16, 21, 40, 26, 40.5, 47.5, que son los datos que ya están en esta tabla, ¿no? 47.5, 42. Esto es la manera de justificar los valores que se muestran arriba, ¿no? Entonces, vamos a seguir tocándonos con el mismo, ¿no? Concepto, ¿no? Entre eje de calle de acceso al puesto de estacionamiento de aeronaves y objeto. Entonces, tengo 12, 16, 24, 36, 25, y más o menos se justifica porque habla de una distancia Y, un incremento de seguridad y eventualmente la curvatura del tren de aterrizaje considerada. Pero si se dan cuenta, esto también ya está aquí, ¿no? 12, 16, 24, 30, 42, 25, 50.5, ¿no? Que son los valores que más o menos están dados en este rango. Ahí nos falta la E, ¿no? Bueno, nos falta el F, que es el que está aquí, ¿no? Que es el avión más grande. Pero, si quieren entender de dónde salen estas distancias, salen de estas consideraciones, ¿no? Tomando en cuenta la mitad de la envergadura de eventualmente el ancho de rodaje, porque este sería nuestro ancho de calle de rodaje, y la semi-distancia del eje principal. Entonces, eso lo van viendo, ¿no? Entonces, si dan cuenta, hay varias variables que se están mostrando. Bueno, la suma de estos es 15 metros, en una desviación de eje de 1.5 y un incremento de 0.5, y ese es el que me va a ofrecer esto, ¿no? 23.75, ¿no? O mínimamente, ¿no? De ahí salen esos valores. Es igual que un ejemplo de las distancias, ¿no? O sea, cómo se puede tomar en cuenta bajo estos parámetros. Ahora, si no se, con el fin de optimizar, digamos, si es un avión que no
o sea, de dimensiones especiales o muy pequeñas o es muy estándar entre ambas claves, o no está, o queda muy al medio entre dos clasificaciones, nos dan estos ejemplos, ¿no? Que se basan igual en estos esquemas y en estas variables. ¿No? Dice, ¿no? Manual diseño de aeródromos, donde hay varios conceptos, ¿no? Dice, la semisuma de la envergadura de, como un promedio de distancia, ¿no? La semisuma de envergadura de una clave F, más la separación de ruedas, más un margen de seguridad, ¿no? Ese es como que el este, ¿no? El, las distancias, ¿no? Distancia y para aprender la operación, ¿no? Este es va a tener la separación S en realidad, ¿no? Va a tener que ser la semisuma de sus, va a ser S, ¿no? S. Y es casi obvio, ¿no? Es la mitad de esto, la separación S va a tener que ser la mitad de este avión y la mitad de este avión, más unas distancias adicionales, ¿no? Más unas distancias que eventualmente se puedan considerar, ¿no? Como optimizando la separación que uno quiera tener. Esto puede darse en casos de que, por decirles, bueno, pues tengamos una nutrida flota de aviones, no tenemos el espacio correspondiente, así que eh, sin salirnos de lo que nos puede recomendar el anexo 14, podemos hacer una verificación. Obviamente casi no pasa, casi no hay pistas paralelas en algunos lados, pero si les tocase, esa es la condición, ¿no? Si los dos, si se chocasen en calle de rodaje, ambas clave F van a pasar casi justos, ¿no? Si no se considera un punto adicional. Sin embargo, entre un clave E y un clave F, bueno, va a haber siempre una separación, ¿no? Z y ese delta es un incremento de seguridad, ¿no? Bueno, ahí está, ¿no? Distancia libre de este extremo de ala a un objeto que tenga en cuenta la eficiencia de la guía de la aeronave, las condiciones de la superficie del pavimento y un margen confirmado para enfrentar problemas imprevistos y reducir al mínimo las consecuencias negativas. Bueno, esto es de distancia. Si ustedes respetan, es lo mínimo que deberíamos tener. Ese Z es ese, ¿no? Entre dos claves parecidas, dos aviones parecidos, esa debería siempre mantenerse. Bajo ese criterio es como que se hace el este, ¿no? Que se configura las distancias mínimas, si no nos pasaría este de aquí, ¿no? Bueno, si los dos son clave F, eventualmente va a haber siempre una separación. Si los dos son clave E, vemos que ya existe una separación. Pero si hay una combinación medio extraña de aeronaves que sabemos que van a pasar por ahí y eventualmente vamos a tener que considerar un parámetro, hay que hacer la verificación correspondiente. De todas maneras, esto sigue siendo como la justificación de las distancias mínimas recomendadas en la tabla. Si ustedes respetan el anexo 14, esta separación no tendría por qué moverse, sin ningún problema, ¿no? Y dos aviones del mismo tamaño deberían pasar sin ninguna consecuencia adicional. Pero esto ya es más que todo asociado entre una calle de rodaje y un puesto de estacionamiento, y esta es la misma distancia que pide, ¿no? Entre el eje del avión y el objeto, que el objeto puede ser otro avión o un límite de plataforma o podría ser hasta una torre o una construcción, entonces, o una carga. Entonces, esto es lo que se refiere con calle de estacionamiento, y después a objeto fijo, ¿no? Entonces, igual, tratan de darle una separación. Es como, y aquí tienen un este, ¿no? Tengo este avión que tengo una envergadura de 51,97 metros, la envergadura va de 30, vamos a considerar que es una clave D para que esté en un rango de 36 a 52, en fin, y lo que hacen es eso, ¿no? La envergadura es 26, porque es la envergadura, la desviación le toman como Z de
Ujú. Bueno, investigamos entonces. Vamos a ver rápido esto. Eh, bueno, y nada, buscando. Shadows 40. Entonces, como ven, de una vez revisada, no creo que sea necesario extendernos. Pero es como el ejemplo, ¿no? Nos dan la medida, nos dicen que uno va a ser una clave D porque está entre 30 y 52. Nos habla de algunos datos adicionales. Nos dan la semi-envergadura, la desviación según las tablas de arriba, el incremento Z que hay que dar y la separación mínima que debería tener ese avión, 36 metros. ¿No? Para la primera distancia entre puesto en eje a puesto de estacionamiento y un objeto, después tiene entre el eje de la calle y no sea acceso a puesto de estacionamiento, de una distancia de 40 metros, entonces son zetas y desviaciones, ¿no? Con la adicional. La distancia entre calle de rodaje y otra calle de rodaje, igual, ¿no? La envergadura 52, ahí se usa esto, 45, 10, total 66.5. Entonces, estos datos deberían siempre verificarse con la tabla inicial que hemos visto. No, ni siquiera con eso. Bueno, aquí está de cómo se considera, ¿no? Para cada uno de los datos. Pero no deberían ser menores siempre a estos datos recomendados de inicio. Como les dije, se puede usar este dato cuando estos esquemitas de cómo se calculan estas distancias, dependiendo de la ubicación, pues, ¿no? Del tipo de aeronave que van a utilizar. Vamos, como resumen, habíamos visto esto ya. Bueno, para que vean el tema de distancia, ¿no? Entonces, para un clave D, que es un poquito más grande, un poco menor que el que hemos visto aquí arriba, que es un clave E, un clave E, ¿no? Entonces, una distancia un poquito menor. Entonces, las distancias van a ser un tanto menores, ¿no? La distancia pista, 106, la distancia mínima 5.5, lo que calcula 5.5, la distancia de elemento a calle de estacionamiento 36, a objeto fijo o a objeto 40, todo lo que es en azul es lo del anexo 14. ¿No? Y lo demás es complementario a los datos. Creo que no hay más que pasar. De ahí salen esas distancias. ¿No? Entonces, aquí nos van diciendo, bueno, tengo un 757-200 y me sale 33.5, que no es igual a los 40.5 que me ofrece el estimado. Esta es la clave, ¿no? Esto es la base y esto es lo que salgo calculando. Si tuviese problemas de espacio, tendría que hacer esta configuración, esta pequeña verificación y justificar mis distancias, ¿no? Dependiendo de la clave del aeródromo y el avión que sé que va a operar. Si no, directamente uso las claves, las distancias mínimas recomendadas por el manual y no tenemos que revisar más. O como complemento teórico a lo que se hace. Vamos con otras distancias. A ver, dice distancia libre de rodaje exterior y borde de calle de rodaje. Esto nos va a servir para el tema de los anchos de rodaje, ¿no? Entonces, dependiendo de las claves, tengo que aumentar del ancho. Pónganse algo así. Que una distancia libre, por lo menos ¿no? Hacia afuera, ¿no? Entonces, esto nos va a servir para determinar ¿no? El ancho total, porque con eso yo debería poder dimensionar lo mínimo para mí. Esto es como una verificación. Entonces, ¿qué es mi tren de
aterrizaje, por eso lo he dibujado así, me deja más bonito. El manual me dice que hay una distancia libre entre el borde el borde del exterior y el borde de la calle, ¿no? Entonces esa distancia es la que yo tengo que calcular y con eso ya puedo tener mi ancho de calle de rodaje. Ancho de rodaje. Entonces, ahí tengo unos 50, 225, 3, 4, 5, dependiendo del... Entonces, aquí va a estar, ¿no? 3 metros por debajo. De todas maneras, me dice que no debería ser inferior, a pesar de que me dé un cierto valor aquí, tengo que verificarlo siempre con esta otra tabla, ¿no? Los anchos de las calles de rodaje, dependiendo de la letra clave, no debería ser menor a esto. En todo caso, si hablamos de una clave 13, nuestra calle de rodaje mínimo tiene que tener 15 metros de ancho, ¿ya? O 18, ¿no? Dependiendo de esas condiciones, ¿no? Para aviones con base de ruedas inferior, para aviones con ruedas iguales o superiores a 18 metros. Entonces, ver esa parte, ¿no? 18 nomás yo me iría para asegurar, para que vamos a estar, no sé, el avión que va a aterrizar, entonces yo diría ya 18. Y van creciendo en función, ¿no? Entonces, esta calle de rodaje, este ancho total en la parte rectilínea, tiene que estar con una de estas distancias, ¿no? Entonces ya se imaginarán la magnitud de pavimento que hay que hacer, ¿no? Como les había dado el trabajo de construcción del otro lado. Miren, aquí tienen que, lo mínimo que van a hacer es como una calle normal, ¿no? 7,5, pero lo máximo puede llegar a ser 25 metros, con una calle de rodaje, pero en su parte recta. ¿Cuáles son las curvas? Dependiendo de cuál sea el tipo de función, o sea, van a tener que proporcionar ¿no? Un radio, ¿no? Los cambios de dirección no deberían ser muy numerosos ni pronunciados. Los radios de curvaturas compatibles con la capacidad de maniobra y las velocidades de las calles normales. El diseño de la curva debería ser tal que cuando el puesto de pilotaje del avión permanezca sobre las señales del eje, la distancia libre entre ruedas principales y el borde no sea inferior a lo que hemos visto arriba, ¿no? Bueno, dice, no hay radio dado, o sea, no hay, creo que este es el mejor ejemplo, ¿no? No debería haber muchos cambios de dirección, para empezar. Si hay, no deberían ser muy pronunciados. Y cuando se diseña uno, debería básicamente estar en función de que el tren principal, que puede ser este, nunca se aleje del eje principal, ¿no? Entonces, o sea, bueno, en fin, aquí tenemos una curva casi a 90 grados, ¿no? 90 grados. Entonces, el radio de giro tiene que ser de tal manera que cuando este mantenga sobre el eje el ancho mínimo que hemos visto en la parte de arriba, 396, por si acaso 396 es esto de aquí, mantenga esa distancia dada. Entonces, y en función de eso hay que generar, porque esto va a ser fijo. Esto no es un vehículo, ¿no? El radio de giro va a estar dado siempre por las características de la aeronave. Bueno, tenemos otro ejemplo, igual, ¿no? Que siempre la nariz, o sea, el lugar donde el piloto se está orientando, porque esta línea siempre va a estar demarcada, siempre mantenga el alineamiento, ¿no? sobre esa línea. Y eventualmente donde sea que esté, esta distancia entre el borde y la rueda se mantenga según el punto que hemos visto arriba, ¿no? ¿Cuál sería el radio de giro? Eh, bueno, puede haber
de 45 metros mínimamente, por un avión, digamos, no tan grande, hasta 90 metros de radio de giro. Recomendable. Esto es como que ¿no? La más grande que hay. Obviamente es una verificación, pero del 777 para darles una clave de cómo, en efecto, tal vez el trazo del avión nunca se maneje. Pero el radio mínimo, según esto, debería ser 45 metros. Lo mínimo, ¿no? Considerado medido que sea seguro. El manual, que tengo aquí una ficha de, déjenme ver. El manual de las aeronaves les van a recomendar los radios. Si esto está no está con función de texto, pero siempre les recomiendan un radio de giro mínimo para la aeronave que están manejando. Obviamente, este es por el tipo de aeronave que van a utilizar. Entonces, vamos a Fly Level, Boeing Component, bueno, esto ya es más mecánico. Aquí están hablando de las curvas. Este es el 727-200, pero no es el que estás manejando. Las temperaturas, los ajustes. No está. Pero igual, hay gráficos donde les van a recomendar cuál utilizar. Pero con que nuestra cadena de rodaje tenga un radio mínimo de, si hay un cambio de 45, estaríamos ok, no hay que complicarlo más. Lo que sí van a tener que hacer un dibujo respecto a ¿no? A una sobreposición respecto a esa dirección, de tal manera que cuando vean, cómo está aquí, ¿no? Cómo está aquí. O sea, aquí el trazo de la nariz que va a seguir, vayan viendo cuánto va a quedar y bueno, si aquí se sale de nuestro ancho de carril normal, que muestra aquí, se sale, entonces eventualmente hay que darle un sobreancho de curva mínimamente recomendado en la parte superior, ¿no? Esta parte, lo mínimo tiene que ser esto. Entonces, por unos 4,5 metros más hacia adentro de donde va a ser el cambio de dirección. Bueno, eso son los normales, las calles de salida rápida, ya habíamos hablado, hablan de un ángulo entre 45 grados para las claves C y 75 grados para las claves D o E. Por si acaso, eso está arriba, creo. Ahorita vamos a ver esto. Bueno, esto es lo que les estoy dando es un resumen de estos dos que son mucho más grandes, ¿no? Pero bueno, vamos. Bueno, calles rápidas simplemente son las que se disponen, como se ha explicado, cuando la aeronave viene y tiene una cierta velocidad, puede salirse rápidamente de la pista para que, si digamos aquí hay otro avión, pueda hacer un desplazamiento rápido, un desalojo rápido de la pista, ¿no? Si no usa tanto toda la longitud y ya está, y por el volumen de operaciones aéreas ya tenemos otro avión aquí atrás, ellos ya puede moverse ya se sale ¿no? Pues menor para que se diseñado el aire, se sale de la pista. Entonces, la característica de esto es que, bueno, vean la curvatura también mucho más grande, puede tomarla una velocidad mucho mayor que cuando tiene que hacer una curva de 90 grados, ¿no? Entonces, eso es lo que se llama radio, ¿no? Bueno, entonces, esto,
densidad de tráfico, ¿no? Yo tengo que desalojar rápido de la pista y eventualmente llegar aquí y se sale directamente el otro a venir circulando por aquí y aquí va a salir. Es rápida, ¿no? Para desalojar el movimiento y la demanda del uso de la pista, así lo requiere, ¿no? Entonces, 34, 505, 12, 275. A fin de que sean posibles de salida con 93 kilómetros por hora, no es nada despreciable, es más lo que anda un poquito, por una velocidad más o menos relativa para uno, dos, ¿no? Aquí la recomendación, bueno, es del 45, ¿no? Vamos con las recomendaciones. Bueno, esto ya es más del diseño geométrico, yo creo que ustedes están frescos, pero siempre recomendando una de enlace en la parte inferior de la curva de salida debería ser suficiente para posicionar un ensanche a la entrada de la calle de rodaje a fin de facilitar que más de operación. Una calle debería incluir una recta después de la curva de viraje suficiente para que la aeronave esté saliendo pueda detenerse completamente con un margen libre en toda la intersección, así que suficiente para que vuelva a ser apuro, que es lo que va a hacer. Viene y va a poder salir y después o va a irse directamente a la plataforma. Esta distancia, hay una distancia mínima que cumplir, ya vamos a ver cuál es. Y finalmente, el ángulo de intersección de la calle rápida no debería ser mayor de 45 grados ni menor a 25 grados, así que 30 grados. Cuando dicen, pero preferentemente, entonces 30 grados debería ser esto. Disculpen lo del 75, pero con lo del 45 no la he errado mucho. Entonces, ese ángulo alfa debería estar entre 25 grados y 45 grados, ¿no? O sea, casi no. El radio de giro, ya lo vemos, de 550 metros, un radio muy grande para estos dos números de planos, ¿no? Hoy tenemos un ejemplo de trazo donde tengo los 45 grados, la distancia de la línea recta, eso está dado aquí. Bueno, las distancias mínimas dependiendo del radio de curvatura, ¿no? Como ejemplo, lo que nos pide 113, un ensanche, y bueno, el radio que ya sabemos de cuánto es. Pues una clave 1 o 2. Bueno. Para cubrir cómo se diseñaría, ustedes quieren diseñar una aquí, estas deberían ser las distancias a considerar, ¿no? Son 4 letras clave, así que tienen aquí para 1 o 2, aquí tienen 3 o 4. Listo, uno sabe determinar su ancho. La distancia mínima entre esto, las mínimas debería acomodarse, distancia mínima, lo que nos dice la recomendación que hemos visto ahí es que esta calle de salida rápida debería ser lo suficientemente larga para que el avión que está pasando con velocidad pueda detenerse aquí, ¿no? Por si acaso. Y si tienen dudas de cómo configurar una calle de salida rápida, ahí tienen más o menos las características que tiene que tener, ¿no? Los radios de curvas central, el radio central 253, que es lo que bueno, están 3, 275, la curva central, lo demás ya es complementario
Aunque no se olviden que también tienen que ver el tema del mar adicional. Algunas distancias que nos recomiendan, ¿no? 113, donde empezaría la curvatura, allá arriba igual va a tener que tener una configuración parecida, ¿no? Para claves 1, 2, para claves 1, 2, 3, los ejes también cambian, el radio ya llega a ser más de 500 metros, hay una distancia un poco mayor desde donde debería empezar la tangente, o el punto de inicio de curva, y bueno, esto siempre, aquí nos dando 30 grados, pero también puede ser 40, ¿no? Dependiendo de qué configuración maneje. 30 nos dicen que es lo más óptimo, así que 30 más usamos. Eso sería parte de ¿no? la configuración general. Nos faltan las configuraciones adicionales de por seguridad de venda, ¿no? Al igual que la pista, igual tiene que haber márgenes, ¿no? Igual, si bien esta es una calle de rodaje, bueno, es la pista, y esta va a ser la calle de rodaje, y esta va a ser la plataforma. Dice, los tramos rectilíneos de las calles de rodaje que sirven a pistas de clave C, D o F deberían tener márgenes que se extiendan simétricamente a ambos lados, de modo que la anchura total de la calle, márgenes, no sé qué, todo, vayamos a nuestro ejemplo, siempre sea nuestro ejemplo, que deberíamos tener el terreno preparado alrededor de tal manera que siempre, en este caso, para clave C sea 25 metros. No importa si se sobrepone al margen de la pista, ¿no? Que si me dicen es márgenes, es que hay que tener un área despejada, o sea, preparada y tratada de tal manera que se tenga un ancho adicional, siempre pavimento. Y esto tiene que estar despejado y tratado de tal manera, los márgenes, si hay algún inconveniente, el avión se salga hacia esos lados y no tenga temas de operación. Bueno, aquí nos dice, mira, las calles de la salida rápida, igual debería haber un margen debería estar preparado. Una de las recomendaciones de construcción es obvia, es las que van a utilizar aviones con turbinas de lugar a la ingestión de material. O sea, que no es nomás dejarlo en tierrita, hay que por lo menos, no sé, PVC, de tal manera que no se coma objetos voladores. La ingestión de materiales, no se den piedras en las turbinas, que es lo que hace. Bueno, aquí hablan de las franjas, nos dice que cada calle de rodaje, excepto las que están dentro de la aeronave, deben estar situadas dentro de una franja, ¿no? O sea, la anchura de las franjas, cada franja debe extenderse simétricamente a ambos lados del eje de la calle de rodaje en toda su magnitud hasta la distancia respecto al eje especificado, ¿no? Se ofrece información respecto al emplazamiento, variamos estas de las distancias y las franjas debe estar libres de objetos que puedan poner en peligro a los aviones en rodaje. Entonces, más o menos lo mismo de los márgenes, ¿no? Entonces, son recomendaciones mínimas, ¿no? Vamos a hablar de 25 metros, entonces nos dice que a cada lado del eje de 12.5 o 19 o 22 o 30, ¿no? Es casi lo mismo. La demarcación nos puede utilizar también.
Para terminar, ¿qué pendiente tienen que tener? Dice que 2.5% para franjas con claves C, D o F y hasta 3%, o sea, no mayores, para A o B. Entonces, como estos son más pesados, necesitan menos resistencia a la rodadura, ¿no? La pendiente ascendente, como referencia también, ¿no? La horizontal transversal, bueno, nos dicen también la pendiente transversal, 5%, ¿no? Entonces, cuando haga mi carga de rodaje, mínimamente tengo que tener 5% de pendiente, ¿no? Hacia los lados. Perdón, las transversales, estas son las transversales, ¿no? 2.5, ya me estaba extrañando, ¿no? 2.5, ¿no? Y hacia afuera, los márgenes y las franjas deberían tenerse por lo menos 5%. Bueno, el margen llega más lejos que la franja, ¿no? Aquí va a estar la franja trotada y aquí va a estar el margen también trotado, ¿no? Van a ser iguales o van a ser parte de una franja. Listo, así nomás es. Como si tienen la clave y si saben su número de operaciones, ya pueden diseñar una calle de rodaje. Por tener esta parte, estimo que casi todas nuestras configuraciones de aeródromo nos van a dar como el tema azul. Entonces, sí o sí, no, tienen dos opciones para irlo definiendo ya a futuro, ¿no? Esta es también una calle de rodaje tal con ese rey de curvatura para que haga una vuelta. Y este es un sobreancho de fin de pista. Entonces, eventualmente, vamos a hacer para el trabajo que diseñen esta como una calle de salida rápida y dimensionen esta calle de rodaje. ¿Ya? Entonces, pasemos a el marcado en el azul nomás. Entonces, aquí van a tener que tener básicamente su ancho, van a saber la distancia y tienen básicamente todos los datos, ¿no? Si saben la clave, saben todas las dimensiones que van a utilizar, ¿no? No hay mucho que rebuscar en ningún lado, todo está en los esquemas que se pasan. Bueno, esto se los voy a pasar. Es como algo más extenso, pero dan una revisada. Les habla de todos los como ejemplos un poquito más puntuales sobre todas las distancias que tienen que considerar, los anchos mínimos y asociados a los números de clave y con imágenes, ¿no? Aparte de la ubicación, ¿no? Las salidas rápidas, etcétera, ¿no? Y siempre asociado a este estudio de distancias que también los hemos pasado, de tal manera que se puede entender mejor. Esto está complementado, aunque no en toda su magnitud, por esto, ¿no? Igual, son los mismos cuadros, solo que tiene una extensión mayor, ¿no? Como les dije, estas presentaciones son para ciudades o instituciones que tienen aeropuertos con tráficos considerables, ¿no? Entonces, por eso es que siempre andan dándole hipotéticamente algunos, estos deben tenerlo, lo tienen de hecho, de cómo se puede considerar algunos aspectos adicionales. Estos son los mismos cuadros que les he mostrado. Sin embargo, esto lo complementa con este tipo de los apartados de espera, el que como les comentaba, actualmente nos dice qué dimensiones y trazos internos hay que seguir. Y otros datos más. Hay datos que no los he visto muy relevantes, que los usan en nuestras presentaciones, por ejemplo, esto de las turbinas, que ya es más parte de la aeronáutica que nuestra, ¿no? Y bueno, ustedes lo tienen, den una leída, no va a ser parte de lo que se espera, porque básicamente es resumir qué distancia hay,
qué ancho es, y todo lo que nos hemos tardado en explicarle está asociado a esto, ¿no? A la funcionalidad y que se entienda cómo trabaja. Esta primera parte del curso es necesario, igual no la tienen pero sí se los voy a pasar. Este es un capítulo complementario, es más asociado a la geometría de pista, ¿no? De hecho, esto, bueno, aquí estamos un poco más visual. Ya habíamos casi abarcado todos los datos, ¿no? Igual miren, aquí habla de Múnich, 24 millones de pasajeros al año, Zurich, 16 millones, etcétera. Es una pista adecuada al mar. Imagínense la inversión que debe justificar. A ver, rellenarlo era mucho más caro que hacer casi un puente ahí, de hecho es un puente, un pontón. Los ajustes que se también. Aquí tenemos algo ya idealizado, un aeropuerto pero ya más local, ni tanto. Y aquí, bueno, una pista de césped, ¿no? Como era antes. Acá está plano y nos están. Si puedo tener suficientemente espacio para limpiar. Igual. Pero hemos visto el tema de los anchos, igual, entonces ya determinados sus anchos, estos se los mantengo para que lo vean, las pendientes para cada tipo de clave, que solo está un poquito con más colores, va a salir bastante. No hemos hablado de esto porque no valdría la pena. Sin embargo, esto es como las distancias mínimas entre cada independiente dentro de una pista. Esto no pasa por lo general, a menos que tengan alguna ampliación, una modificación o un ajuste a darle, que no es tan necesario verlo. Ahora aquí habla ya más del tema de las características del estado del pavimento, la distancia entre pistas, justificadas por número de operaciones, ¿no? Y el tema de operaciones para darle alguna separación adicional dependiendo del tipo de avión que se está utilizando. Ya habíamos visto también el número de la orientación de las pistas, si es que van a verificarse. Lo que sí no hemos visto eran estas tres. Habíamos visto lo del margen, pero no hemos visto las franjas, ni las franjas de pista, ni los lugares de seguridad. Aquí es el margen, dice, habíamos visto, es una banda de terreno, pavimento preparado y construida que bordea el pavimento, es lo que está próximo. Total, ¿para qué sirve de transición entre ese pavimento y el terreno adyacente? No, a ver, esto es hablando de que eventualmente tuviésemos algún problema con la maniobrabilidad, ¿no? Entonces, lo que pasa es que si el avión ha venido y se va a salir, eventualmente esta franjita que está en celeste tenga la suficiente capacidad para que el cambio desde el pavimento hacia la franja exterior no sea tan complicado. Entonces, tiene que estar tratado, de repente, eventualmente tiene que estar hasta pavimentado. Entonces, esa es la primera función. Entonces, ¿de qué dimensiones tiene que tener eso? Lo malo de esto que se queda. Entonces, eso es lo que le piden mínimamente, ¿no? Lo habíamos visto, ¿no? El ancho, el margen tiene que ser un total de 60 metros, entre este aquí, o hasta 75, ¿no? Y la pendiente 2.5, eso ya lo habíamos visto, ¿no? Lo que nos ha faltado ver es las franjas.
A ver, lo voy a poner porque tengo solo 5 minutos. No voy a poner esto. Lo voy a hacer. Sí. Bueno, eso es respecto a las franjas. Y bueno, hay que dar una resistencia que el peso que sale de pista sí que sufra daño y soportar vehículos terrestres, ¿no? Entonces tiene que tener más tratamiento. ¿Qué es la franja? Esto sí es nuevo, ¿no? Es de la pista a la zona de parada si lo hubiese, ¿no? Entonces tiene que haber un límite. Si el avión igual, ¿no? Como decía, se sale, debería pasar por una posición y tener toda disposición, toda esta franja para que pueda detenerse en caso de algún daño hacia la aeronave. El asunto es que si saliese el avión, tiene que estar preparado el área para que el avión no llegue a sufrir mayores daños, eventualmente dado para superar con alguna unidad. Los cuales son los anchos a cada lado, o sea, dependiendo de la clave, cada lado tiene que haber entre 35 o hasta 150 metros. 75 cada lado del eje, ¿no? De aquí a aquí. Entonces, ahí tiene la franja. Y bueno, dependiendo cuál de la clave, cuál es lo que vamos a utilizar. Y bueno, a ver, aquí hay unas recomendaciones que no tiene que haber, o sea, dentro de esa franja no tiene que haber objetos que puedan significar un peligro para el movimiento de la aeronave, ¿no? O pues sean de tal manera que se quiebren o que se rompan. Esto ya es más para operabilidad, o como en este caso no tiene que haber esto. Y ya, lo demás ya es complementario. Habla mucho de esta parte, es temas de seguridad. Hablamos de otra área que sería el RESA, que sería el área de seguridad de extremo de pista, ¿no? Runway en Safety Area, que es, si fallase el despegue, debería haber un área despejada de tal manera que el avión puede detenerse ahí, ¿no? Entonces, ¿de cuánto tiene que ser esa dimensión? Igual, ¿no? Tiene que ser 90 hasta de 90 y 100 y 240 mínimo, pero si tengo espacio 240 y 120. Y el ancho tiene que ser el doble del ancho de la pista, ¿no? Entonces tiene que ser esta pista, el doble tiene que estar colocado aquí. Bueno, eso es ¿por qué se ha determinado? Bueno, porque los aviones son los puntos donde ha habido incidentes y los aviones eventualmente han ido parados. Entonces, son las distancias máximas, de ahí es donde salen esas distancias que deben respetarse y estas son las distancias sobre el EDSA, la franja de seguridad adicional que se considera. Entonces, vamos a ampliar, yo creo que la siguiente, eso es lo que debería tener definido en geometría toda la pista. Solo como construcción general tenganlo, a veces no es posible porque no se tiene el área total para implementar eso. Y bueno, como siempre, temas visuales, ahí vemos cómo funcionan esas franjas y esos márgenes, ¿no? Eso tiene que tener su función, ¿no? Se salgan y no causen daños, bueno, si la aeronave, mucho la aeronave, o mejor si no, causa daño a los pasajeros. Bueno, aquí ya no tienen franja, ¿no? Muy lago. Aquí peor. Entonces, a veces hay imposibilidades por esas situaciones. Aquí sí se tiene, pero aquí tienes una especie de laguna, ¿no? Y estos son lo que puede pasar si no se considera o si hay este tipo que tiene un drenaje que ha impedido y ya tenéis problema. Bueno, y aquí se ha preparado mejor. Bueno, jóvenes, esto se lo subo a la plataforma para que lo vean, se ilustren y nos estamos viendo el día de la evaluación. Esto no va a entrar, pero es bueno que lo vean para que se orienten mejor respecto a ciertos aspectos y si quieren lo complementen en su trabajo.
Ya saben, los que tienen